Esto es More God, Noticias Sud, lo que pasa en la iglesia y por qué importa. Bienvenidos. En las Noticias Sud de esta semana traeremos que condenan a un hombre que amenazó durante años a miembros de la iglesia y veremos un mural que recuerda a las primeras hermanas misioneras. Pues bien, hay historias que nos muestran lo peor del ser humano y hay otras que nos recuerdan lo mejor del plan de Dios. Esta semana veremos precisamente esas dos caras. Iniciamos con la primera noticia, pues condenan a un hombre que amenazó durante años a miembros de la iglesia. En ocasiones las noticias nos recuerdan que seguir a Jesucristo no siempre está libre de oposición. Sin embargo, también nos muestra el poder del evangelio para responder incluso en las circunstancias más difíciles. Y esta semana, un caso que se extendió durante casi 3 años, finalmente llegó a su fin en California, Estados Unidos. Teamkun Garza, un hombre de 45 años, originado de Oakdale y proveniente de una familia de miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fue sentenciado después de admitir un cargo por amenazas criminales con el agravante de delito de odio, tras una serie de incidentes dirigidos contra miembros de la Iglesia entre los años de 2020 y 2023. El juez Rubén Villalobos dictó una condena de hasta 10 años y recomendó que el acusado fuera trasladado a un centro especializado donde pueda recibir tratamiento por problemas de salud mental, además del cumplimiento de su sentencia. Pero, ¿qué ocurrió realmente? Vamos a contarlo aquí. De acuerdo con los registros judiciales, el primer incidente ocurrió en noviembre de 2020. La policía recibe un llamado después de que Garza escribiera con crayones sobre las puertas y ventanas de una capilla de la iglesia en Oakdale. Cuando los oficiales llegaron al lugar, él explicó que estaba intentando realizar un exorcismo y reconoció que había elegido este edificio debido a sus creencias religiosas. Desde ese momento, las autoridades comenzaron a investigar el caso como un posible delito motivado por el odio religioso. Sin embargo, aquello solo fue el comienzo. Meses después, en mayo de 2021, Garza ingresó otra vez a una capilla de la iglesia en Modesto, mientras se reunían en las reuniones sacramentales. Antes de entrar, dibujó un pentagrama en una de las puertas y, según documentos presentados ante el tribunal, comenzó a mostrar una conducta cada vez más agresiva hacia los miembros de la congregación. Uno de los líderes locales declaró que Garza llegó a amenazar fuertemente a su familia como a él. El temor era real, especialmente porque el acusado conocía dónde vivían algunos de estos miembros de la iglesia. Así que durante los siguientes años el caso pasó por numerosas audiencias judiciales y evaluaciones psiquiátricas. La defensa intentó que el acusado fuera desviado del proceso penal, alegando problemas graves de salud mental. 3 especialistas evaluaron su condición. Uno concluyó que no era legalmente responsable por razón de insanidad, mientras que los otros 2 determinaron que sí comprendía la naturaleza de sus actos. Finalmente, el tribunal rechazó la solicitud de desvío y el proceso continuó hasta llegar a un acuerdo judicial. Ahora, ¿por qué contamos todo esto? Aquí viene la parte más conmovedora de toda esta historia. Y no ocurrió dentro de la sala del tribunal. Ocurrió en las declaraciones de los propios líderes de la iglesia. Presta atención. Uno de los consejeros de la presidencia de la estaca de Oakdale, quien acompañó el caso durante todo el proceso, explicó que los miembros nunca buscaron venganza. De hecho, dijo algo que refleja profundamente las enseñanzas de Jesucristo. Expresó que el mayor deseo de la congregación siempre fue que Garza recibiera la ayuda que necesitaba para poder reintegrarse a la sociedad. Incluso habló con cariño de la familia del acusado, describiéndolos como una de las familias más honorables y respetadas de la estaca, y añadió una frase que ha llamado mucho la atención: no hay mala voluntad entre los miembros, solo amor por esta familia. Es una gran respuesta que resulta sorprendente para un mundo donde muchas veces la primera reacción es el enojo, la cancelación o este deseo de venganza.
Sin embargo, el Evangelio de Jesucristo nos enseña un camino diferente. Eso no significa ignorar la justicia. Las amenazas deben tomarse en serio, las víctimas deben ser protegidas y las personas deben asumir las consecuencias de sus acciones. Pero también significa reconocer que detrás de muchos actos de violencia existen personas que necesitan ayuda, tratamiento y la oportunidad de cambiar. El fiscal del caso explicó precisamente que el acuerdo buscó equilibrar dos necesidades importantes: proteger la comunidad y al mismo tiempo garantizar que el acusado recibiera atención especializada para su salud mental. Creemos aquí en More God que historias como esta nos recuerdan que el Evangelio no elimina las dificultades de la vida. Los miembros de la iglesia, como tú y como yo, también enfrentamos oposición, también enfrentamos prejuicios y en ocasiones incluso amenazas. Pero la diferencia está en la manera en la que respondemos. Jesucristo enseñó, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Y aunque vivir ese mandamiento no siempre es fácil, los miembros de esta congregación decidieron hacerlo realidad. Porque al final, la justicia y la compasión no tienen por qué ser enemigas. Y ahora continuamos con las noticias internacionales, pues un mural que recuerda a las primeras hermanas misioneras y tiene un mensaje poderoso de fondo. Muy bien, pues quienes entren al Centro de Capacitación Misional de Provo encontrarán ahora un nuevo mural que está emocionando a cientos de futuros misioneros. La obra presenta a las primeras hermanas que fueron llamadas a servir como misioneras en Inglaterra. Esto puede parecer solamente una pintura, pero en realidad cuenta una historia que muchas personas no conocen. Durante mucho tiempo el servicio misional, recordemos, estaba compuesto principalmente por los hombres. Sin embargo, en 1898, dos mujeres respondieron al llamado del Señor y fueron enviadas a Inglaterra como las primeras hermanas solteras en servir una misión de tiempo completo. Aquella decisión abrió el camino para muchas generaciones de mujeres que dedicarían parte de su vida a compartir el Evangelio restaurado. Hoy, más de un siglo después, miles de hermanas sirven en prácticamente todas las regiones y todos los rincones del mundo. Y este mural busca precisamente eso: recordar que la historia de la iglesia también ha sido escrita por mujeres de fe, mujeres valientes, mujeres dispuestas, mujeres que escucharon la voz del Señor y respondieron: aquí estoy. Quizá lo más hermoso de esta historia es que el mural no celebra únicamente un acontecimiento histórico, celebra la influencia, porque esas primeras hermanas probablemente nunca imaginaron que más de 100 años después, miles de mujeres seguirían sus pasos. Hoy encontramos hermanas misioneras enseñando el Evangelio en todos los continentes, sirviendo en hospitales, también sirviendo en universidades, en ciudades gigantes, en pequeños pueblos, aprendiendo idiomas, dejando a sus familias y sacrificando comodidades. Todo porque un día decidieron seguir a Jesucristo. Y eso también es una respuesta poderosa a los mensajes que a veces encontramos en la sociedad, porque el mundo puede intentar decirle a una mujer dónde encontrar su valor. Pero Dios ya lo dijo hace mucho tiempo. Su valor nunca ha dependido de un título, ni de una tendencia, ni de la aprobación de los demás. Su valor proviene del hecho de ser una hija amada de padres celestiales, y desde esa identidad cada mujer puede desarrollar los talentos que Dios le ha dado, bendecir a su familia y servir en su reino. Así como prepararse académicamente, liderar, enseñar y cumplir el propósito único que Él ha diseñado para ella. No es el mundo quien define su identidad, es Dios. Y muy bien, hemos terminado nuestra emisión de Noticias Sud. Espero tus comentarios, déjame saber qué piensas de estas dos noticias que hemos visto el día de hoy acerca de cómo debemos responder ante las injusticias que a veces suceden en nuestra vida y cómo Dios sigue llevando y elevando el valor de la mujer aquí en la tierra. Cuéntame cómo te sientes con estas noticias, quiero leerlos a todos. Como siempre, los invitamos a todos ustedes a que puedan seguirnos aquí en nuestro canal de More God para esta y muchísimas más Noticias Sud al día y de primera
primera mano con las fuentes confiables de la iglesia. Así que diciendo eso, terminamos por hoy en More God Noticias UD, conectando lo que vivimos con lo que creemos. Tú y yo nos vemos en la próxima emisión. Adiós. Este programa es una producción de More God. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales.